Bueno, hay que decir en primer lugar que Cuba comenzó el desarrollo en la biotecnología junto con Estados Unidos, que fue el primer país del mundo que comenzó el desarrollo de estas tecnologías, y eso fue gracias a la visión de futuro del comandante jefe, que vio las perspectivas y la importancia que tenía este sector. Y eso se hizo basado en un principio en el que el comandante nos educó a todos, que fue el principio de la modestia, y de hacer muchas de estas cosas en silencio, sin ostentación. Yo creo que eso ha tenido que ver también con el hecho de que la mayor parte del impacto de esta industria, o sea, la industria médico-farmacéutica en general en la población, nuestra población no lo conozca. Por ejemplo, en el caso de los elementos de diagnóstico, Cuba fue el segundo país de América en introducir en el país el pesquisaje de una enfermedad que es el hipotiroidismo congénito, que es una enfermedad devastadora, que produce un retraso mental profundo. El primer país de América que logró introducir eso fue Canadá, que además fue el primer país del mundo. Quiere decir que Cuba fue el segundo país de América, antes que Estados Unidos, en tener cobertura completa para su población, para el diagnóstico de esa y de 4 enfermedades más, que se le hace sacándole la sangre al taloncito del niñito. Todas las mamás cubanas están acostumbradas a que desde el año 1985 se le hace eso a sus niñitos, y sin embargo no sabemos que fue un privilegio producto de la idea y de la genialidad del comandante jefe. De esa misma manera tenemos en el país 329 laboratorios que utilizan tecnología cubana para diagnóstico temprano y pesquisaje de diferentes enfermedades. Eso tampoco la población lo conoce. Muchas de nuestras personas son atendidas en salas de terapia intensiva y no saben que el equipamiento de la sala de terapia intensiva, con que a veces les salva la vida, está hecho por una institución cubana que es el ICIT, que es una institución de BioCubaFarma. Y así hay muchas cosas que inciden en la vida de los cubanos. Bueno, ¿cómo se podría explicar que un país pobre, con las limitaciones económicas que tiene Cuba, tuviera 4,2 de mortalidad infantil si no tuviera un sistema de salud gratuito, integral y completo para la población, y una industria que respaldara ese sistema de salud, como señalaba el presidente al principio? Cuba ha extendido eso, porque además de tener esos 329 laboratorios en Cuba, tenemos 530 laboratorios en América Latina que hacen ese mismo trabajo hoy por niñitos latinoamericanos. Por ejemplo, todos los niñitos mexicanos se estudian con tecnología cubana, el 85% de los niñitos argentinos se estudian con tecnología cubana. O sea, algo en lo que en Cuba hemos estudiado alrededor de 2,5 millones de niñitos, que son los que han nacido, porque tenemos baja natalidad. En México se han estudiado más de 6 millones de niños con esa tecnología. O sea, hemos estudiado 3 veces más niñitos mexicanos que cubanos. Se trabaja también para llegar, o sea, el enfoque de nuestra organización es estar en la atención primaria de salud. No solo con los medicamentos que están al alcance de todos, sino además con todos estos elementos diagnósticos. Se está terminando de montar en el país, ya en este momento hay 45 unidades montadas que van a tener la posibilidad más avanzada del mundo en el diagnóstico y tratamiento temprano del cáncer cervicouterino en las mujeres, con tecnología completamente desarrollada en el país, que es 5 veces más efectivo que el diagnóstico que se hace solamente por la prueba citológica. O sea, se va a hacer la prueba citológica más esta otra nueva tecnología que va a dar la posibilidad de hacer el tratamiento integral en el municipio de la enfermedad, y eso va a disminuir más de 300 muertes al año por la enfermedad, además de todo el impacto social y todo lo que implica eso. Yo creo que estamos en la obligación de divulgar más esas cosas que nosotros hacemos para que nuestra población aprecie, además del costo económico que tendría para el país si esta industria no existiera, el impacto social que tendría el país todas estas cosas. En las crónicas no transmisibles, un poco ya para mencionar eso, bueno, todos ustedes han visto que se han empezado a introducir de manera progresiva en el país, porque tenemos limitaciones económicas, los glucómetros y sensores que permiten no solo en la atención primaria, sino a la persona en su casa controlarse su diabetes. Cuando Carlos mencionaba la diabetes como séptima causa de muerte y las cardiovasculares, realmente hay muchas de esas cardiovasculares que se producen como consecuencia de que la persona es diabética y se muere de un infarto, de un accidente vascular encefálico, pero
eso estaba por lo menos agravado considerablemente por la diabetes. Y hay varios programas también para diagnóstico temprano del cáncer, porque tenemos una plataforma específica para el diagnóstico de las crónicas no transmisibles, que son el reto de sustentabilidad de todos los sistemas de salud del mundo entero. Cuba, por suerte, como nuestro sistema de salud está absolutamente al alcance de toda la población y tenemos esta integralidad, porque como nuestra organización no tiene intereses de lucro con esos productos, está al servicio de las necesidades de nuestra población, pues hay un programa integrado entre todas las organizaciones para trabajar en las crónicas no transmisibles, en la prevención con productos que tenemos, como es el PPG y algunos otros productos que previenen las consecuencias vasculares del envejecimiento y de las enfermedades, instrumentos para el diagnóstico temprano de la insuficiencia renal crónica, por ejemplo, que saben que produce una cantidad de personas que necesitan diálisis. Hoy tenemos un sistema de pesquisa que nos permite detectarla tempranamente. Tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico temprano de varios tipos de cáncer. Se trabaja continuamente por introducir nuevos procedimientos para diagnóstico temprano de esas enfermedades, que unido entonces a las investigaciones que hacen otros centros en instrumentos para el tratamiento, mientras más temprano diagnostiquemos, más productos tengamos para el tratamiento, pues van a cambiar el pronóstico. Agustín seguramente nos hablará de cómo ellos trabajan también para convertir el cáncer en una enfermedad crónica y no una enfermedad esencialmente mortal. Mire, ahora yo recordaba cuando el comandante en jefe inauguró el Centro de Inmunología Molecular en 1994, en diciembre de 1994, van a ser 20 años ahora en diciembre, dijo en el discurso: este centro tiene que ser una promesa de salud para nuestro pueblo y una promesa de resultados, de recursos para nuestra economía. Eso fue lo que dijo el comandante en jefe. Y nosotros, sobre la marcha, nos hemos dado cuenta de que estas no son dos misiones paralelas, estas son dos misiones integradas, porque mientras más hacemos en función de la salud pública, ¿no?, más logramos un desempeño económico y viceversa. Sí, y precisamente eso se refleja en la composición de esta reunión. Fíjense que aquí estamos de la Comisión de Ciencia, de la Comisión de Salud y de la Comisión de Asuntos Económicos, porque eso es lo esencial de la experiencia de BioCuba Pharma, esa integración de esas misiones. Y ahora, bueno, les digo algunas cosas. Me hablaron del tema salud, varios compañeros se han expresado en este sentido. Nosotros ciertamente tenemos que prepararnos para una transición de la salud pública cubana hacia una salud pública sobre una población envejecida. Si tenemos todas estas cosas que los compañeros han dicho, a veces que nos preocupamos, y algunos compañeros dicen con alarma la cantidad de enfermedades crónicas que tenemos, las enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos. Bueno, eso en primer lugar porque tenemos muchos más cubanos que viven más de 60 años. Es decir, si tuviéramos una expectativa de vida de 45 años de edad, como lamentablemente tienen muchos países en el mundo, no tuviéramos ninguno de esos problemas, ¿no? Los tenemos precisamente como resultado de el aumento de la expectativa de vida de la población. Y ahí tenemos que entonces prepararnos para otra salud pública, porque sin abandonar las cosas que hacíamos y que hemos hecho bien en toda la etapa revolucionaria con la salud materno-infantil y la prevención de las enfermedades transmisibles, ahora tenemos una salud pública que tiene que poner en el centro las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto. Y gran parte, ya lo explicaba el compañero Carlos, de los proyectos de investigación de BioCuba Pharma están encaminados precisamente a este tipo de patología. Se habló de los programas de diabetes, de cardiovasculares, de cáncer. Ahí Carlos mencionaba el tema de las artritis, ese forma parte del paquete de las enfermedades autoinmunes. Es decir, también es un tipo de enfermedad que va creciendo con el envejecimiento poblacional y que va creciendo también en nuestra prevalencia, ¿no?, en nuestro cuadro de salud. Y hay varios productos que se investigan para esto. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de la economía. Porque precisamente como son las dos misiones integradas, la misma realidad de BioCuba Pharma, uno se puede poner desde un lado y verla desde la perspectiva de la salud y ponerse desde el otro y verla desde la perspectiva de la economía. En la medida que los sistemas de salud transitan a enfermedades crónicas, ¿no?, hay una preocupación que no es de Cuba, una preocupación del mundo con el tema de los costos de la salud. Una diputada hablaba
hablaba de eso. Y ese problema se ha disparado en el mundo entero. Y se ha disparado en el mundo entero porque en el mundo hoy más del 80% de lo que se investiga, de los proyectos de investigación, es financiado por las industrias farmacéuticas. Por las industrias farmacéuticas de la economía capitalista de mercado, ¿no? Y precisamente buscando que eso se convierta en una fuente de ganancia. Y eso ha ido escalando y ha dado lugar a locuras como esta que yo leí el otro día en un análisis que se publicaba de los países industrializados, de que el costo de un mes de tratamiento de un paciente de cáncer cuesta como promedio $10.000. Un mes, con los medicamentos modernos. El resultado de eso es la baja cobertura. Porque a esos costos nadie le puede garantizar a todos los pacientes de un país todos los medicamentos que necesitan, ¿no? Y ese es un problema mundial. Ahora, ¿cómo nosotros enfrentamos ese problema? Bueno, mira, lo tenemos que enfrentar precisamente con que nuestra industria sea también un motor de la economía. Y para eso hay que exportar. Ahora, tomen por ejemplo, yo tenía por aquí el dato de la eritropoyetina recombinante. La eritropoyetina recombinante es un producto para la insuficiencia renal crónica, otra de las enfermedades que crece con el envejecimiento poblacional. Cuba necesita para todos sus pacientes 1,5 millones de frascos anuales. Eso es lo que nosotros necesitamos. Bueno, la producción de eritropoyetina del Centro de Inmunología Molecular es 50 millones de frascos. Es decir, es 40 veces la necesidad cubana. Y el resto, bueno, el resto se exporta, ¿no? Y esa actividad económica es la garantía de que no le falte al cubano. Sí, porque cuando la necesidad del cubano es, digamos, una pequeña fracción del volumen que se exporta, bueno, ahí está el producto y además ahí está con un costo asequible, porque si nosotros tuviéramos que producir eritropoyetina para 1,5 millones de frascos, la producción no era costeable, porque precisamente la economía está en la escala de producción. Y la escala de producción no puede ir contra el mercado doméstico, la escala de producción tiene que ir contra el mercado exportador. Es decir, por esa razón, eso es importante explicarlo porque hay una relación de fertilización mutua entre la misión de salud y la misión económica. Ambas misiones se condicionan mutuamente. No podemos cumplir una si no cumplimos la otra. Si tienen que ser las dos. Ahora, y eso es lo que ha ido saliendo de la experiencia de BioCuba Pharma. El modelo de la industria farmacéutica cubana es un modelo de gestión de ciencia, tecnología y su impacto en la vida económica del país que yo creo que hay que comenzar a revisar más profundamente en todos los sectores. Y si es cierto que este polo, este grupo empresarial, ya hoy una OSDE, tiene una misión de perfil agropecuaria que es muy importante, es también cierto que la revolución ha hecho una gran inversión en el país en el desarrollo de la ciencia agropecuaria en sentido general. Es decir, hay muchas instituciones, universidades, que tienen mucho conocimiento desarrollado en función de la economía agropecuaria, en función de la producción agropecuaria. Y la gran realidad que esa todavía es una, como dice algunos de los especialistas, es una de las asignaturas pendientes que tenemos en el campo de la innovación y de los procesos de gestión del conocimiento y aplicación de la ciencia para hacer realidad la ciencia en la esfera económica. Y Agustín decía, bueno, lo que se ha hecho con la industria farmacéutica se pudiera hacer en muchos sectores. Y yo soy del criterio que uno de los sectores que tenemos que revisar cómo mejor vamos a poder hacer esto es en el sector agropecuario. Porque Cuba tiene una capacidad instalada, yo diría, casi que insuperable a nivel de América Latina, casi que insuperable en materia de conocimiento de instituciones, de científicos. Hay varios cientos de científicos dedicados a esta actividad, hay mucho conocimiento, muchos proyectos vinculados a todas las ramas del saber en la actividad agropecuaria, y la gran realidad es que eso anda medio disperso. Es la apreciación personal que hay veces que tenemos cuando nos reunimos en los lugares determinados, los científicos, los productores, etcétera, etcétera. Y es verdad que la agricultura, por ejemplo, tiene concebido sus programas de desarrollo vinculados con sus institutos, y los institutos forman parte de la organización empresarial. Pero es que hay otros institutos que tienen fuerza similar, en algunas ocasiones mucho más fuerza que los propios institutos de la agricultura, que no están totalmente vinculados o no estamos totalmente incorporados a ese caudal de conocimiento y de aplicación de conocimiento que está tratando la agricultura cada día de introducir. Entonces, un modelo de gestión de la ciencia, de aplicación del conocimiento y de hacer realidad en la economía cubana
los resultados de la ciencia agropecuaria parecidos, yo no digo que hay que copiar, pero sí hay que pensar algo parecido al de la industria farmacéutica cubana, yo creo que es muy necesario. Hemos trabajado por diferentes motivos con los académicos, con los científicos de los diferentes centros, incluyendo los compañeros del OSDE, en cómo hacer avanzar en cuanto a las cuestiones de la ciencia, la tecnología e innovación en una nueva época, en un nuevo momento de la ciencia en Cuba. Y para eso tengo que comentarles que el Consejo de Ministros aprobó en el mes de mayo la política para el reordenamiento de las entidades de ciencia e innovación tecnológica. Eso no quiere decir que en breve nosotros podamos contar y podamos, eliminar las insuficiencias, algunas de las que se han dicho aquí, de la no integración, de la necesidad de crear proyectos y políticas que ayuden, sobre todo en el área agropecuaria, a avanzar en los resultados que hemos tenido hasta ahora. Pero es un elemento que tiene entre sus propósitos contribuir a ello. O sea, el reordenamiento de los centros con racionalidad, para buscar eficiencia, para buscar eficacia, es uno de los elementos que nosotros estamos evaluando como ministerio que tiene el encargo estatal de velar por estos asuntos. Y que tenemos que decir que no siempre hemos logrado oportunamente conducir este proceso. Pero tenemos total conciencia de ese asunto y estamos transitando por ese camino. La política nos va a ayudar al reordenamiento, no solamente para lo que tiene que ver con el OSDE, sino para el resto de los centros. Con la creación de Cuba Pharma hay una serie de potencialidades que tenemos nosotros, que no la tiene la enseñanza superior y que nosotros la podemos hacer factible. Con esta cuestión que hablamos de la 17, las posibilidades que nos da la dirección del país con algunas resoluciones y decretos leyes, nosotros podemos no solamente vincular voluntariamente a los compañeros de educación superior, a los profesores, a los docentes, sino en nuestros proyectos de investigación. Un proyecto de investigación interesante que se dio a la universidad fue el de la hemófilos, que la universidad lo hizo con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Y es un resultado importante que está ya utilizándose en Cuba y en el mundo entero. El del neumococo, que se hablaba ahorita, que ya está en ensayo clínico en una provincia del país, con resultados importantes. La vacuna del cólera, que también está en sus pasos finales, está a nivel de ensayo clínico ya, una vacuna contra el cólera. También se hizo vinculado a universidades, sobre todo la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, con el Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Hay otros centros más que hemos integrado a eso, el Instituto Finlay, el Instituto de Medicina Tropical. Es decir, que la experiencia que nosotros tenemos es que la integración de diferentes centros nuestros con universidades ha tenido buen fruto. En el desarrollo de la OSDE, incluso en que hayamos podido llegar a plantearnos la integración de la industria farmacéutica con la industria biotecnológica cubana en una sola organización superior de dirección empresarial, tiene que ver con los dos líderes de la Revolución Cubana. Tiene que ver con la idea fundacional de Fidel, que como aquí se ha expresado, una visión estratégica tremenda en un momento muy complejo de la Revolución, y darse cuenta de que a eso era lo que había que apostarle, que en eso iba a estar una parte importante del desarrollo futuro del país, con esa definición clarividente de que el futuro del país tendría que ser un futuro de hombres de ciencia, y también el seguimiento y la continuidad que en estos años le ha dado a esta idea y a este proyecto y a esta realización el general de ejército Raúl Castro, que fue el que propuso como parte de la implementación de los lineamientos que ya era el momento en que se integrara el polo científico con la empresa farmacéutica que estaba en el extinto Ministerio de la Industria Básica, en la organización de Químicos. O sea, yo creo que aquí se han entrelazado dos visiones, dos uniones, que a la vez se han complementado y que una ha sido la continuidad de la otra, y es la que nos permite ahora exhibir toda esta perspectiva de desarrollo. El proceso de integración de la OSDE, que como explica Carlos, todavía no ha concluido, ha sido un proceso complejo.
Es un proceso donde hemos pretendido integrar dos organizaciones con una diferente cultura para aprovechar las potencialidades de la cultura de ambas, porque fíjense que no es una suma de organizaciones, es una integración de organizaciones. Aquí no pasaron automáticamente todas las entidades del polo y todas las entidades de Quimefa y se sumaron y con eso hicimos la OSDE de Biocuba Pharma. No, aquí se tomaron las temáticas fundamentales y se dijo, para estas temáticas, ¿qué estructura había que crear? Y hay momentos en que hoy cosas que son empresas es la fusión de entidades de la OSDE con entidades de Quimefa, con uno más entidades de la OSDE o con uno más entidades de Quimefa. Las entidades de la industria farmacéutica que estaban en Quimefa tenían mayor cultura empresarial, pero menos cultura de aplicación de la investigación científica y la innovación como un elemento de las fuerzas productivas de estos procesos. Las entidades del polo científico tenían menos cultura empresarial, pero una cultura muy distinguida en materia del papel de la ciencia, la investigación y la innovación en estos procesos. Y ahora integrar eso le cede a toda esa organización esos dos enfoques culturales que los dos se complementan y que los dos son válidos. Y sobre la base de la preponderancia que tengan estos dos elementos culturales, en la nueva organización empiezan a desaparecer o se empieza a desechar un grupo de elementos que podían impedir el desarrollo más integral de las mismas. Aquí, como han explicado y han destacado varios, y fundamentalmente Agustín lo explicó, hay un elemento fundamental de triunfo de un concepto de trabajo, que es el ciclo cerrado, que es la vinculación de la ciencia, la innovación en el desarrollo de una entidad formando parte de las fuerzas productivas. Esa es una aspiración legítima del sistema de ciencia, tecnología y medio ambiente de este país. Pero realmente el concepto de ciclo cerrado en el polo científico se desarrolló, diría, como una expresión más acabada, más triunfadora que en otro momento. Y eso permitió entonces que en la cadena productiva, en el encadenamiento productivo, que es otro de los elementos que también se están tratando como base del perfeccionamiento de nuestra industria y de nuestros procesos productivos y de servicios, en la implementación de los lineamientos, aquí tiene una referencia y tiene una buena referencia. Y aquí es importante ver cómo entidades científicas lograron cerrar un ciclo de ciencia, de producción y de comercialización. Y cómo esa propia comercialización retroalimentó el sistema y lo fue llevando cada vez a estadios más superiores de desarrollo. Yo digo que ese concepto, como explicaba Giraldo, es aplicable en casi todos los sectores de nuestra economía, productivo y de servicio. Y no hay que verlo el ciclo cerrado solo como que se tiene que cerrar alrededor de una entidad como se hizo aquí. Puede estar alrededor de una entidad, pero por ejemplo en la agricultura se puede cerrar ciclo con la investigación que hay en centros de investigación que no son de la agricultura y con los procesos productivos de la agricultura, pero se puede cerrar en otros tipos de industrias, con la investigación que está en centros de investigación que no están en esas industrias y los ciclos productivos o de servicios de esas industrias. Yo lo que propongo, Castro, y disculpa que me atreva a proponerlo, que este puede ser un tema, como lo abordó Giraldo, que lo podamos traer al trabajo conjunto de las dos comisiones. Si hay que incluir otra más, la agricultura se puede entrar, como parte de un próximo debate de otra sesión de la Asamblea, porque yo creo que puede aportar y puede aportar. Aquí está Grisel, que dentro de la Comisión de Implementación de los Lineamientos también ha abordado estos temas y que es la presidenta del Grupo de Perfeccionamiento Empresarial, porque esto tiene que ver con temas que estamos abordando en la implementación, o sea, encadenamientos productivos, ciclo cerrado, perfeccionamiento de los procesos productivos y sobre todo que la ciencia se convierta en una fuerza productiva, porque ¿cuál es el sentido de esto? Agrega valor. Y fíjense la diferencia, Carlos le explicó, el costo de los medicamentos biotecnológicos que tenemos es de 25 centavos por peso, ¿no? No, 35 es con todo. Por eso quiero diferenciar. Los biotecnológicos son 25, porque los biotecnológicos es, miren, sustancia gris, es inteligencia, es ciencia e investigación en un proceso productivo. Y los genéricos, donde no está eso, es 45. El 45 con el 25, las proporciones, es lo que nos lleva al 0,35 en todas las dos. ¿Es así o no es así?
Díganme qué proceso productivo hay en Cuba da más eficiencia que eso. 25 centavos por peso. Porque tiene que ver con que la ciencia sí se puso como fuerza productiva ahí, agregando un valor intangible. El otro tema que quería puntualizar con relación a este proceso es que este proceso de integración ha tenido que ser asumido integrándonos, pero no dejando de producir para cumplir con las demandas y con el encargo estatal de la producción de medicamentos del país, que además lo hemos ido cumpliendo, disculpen que me incluya, pero lo han ido cumpliendo sobre la base de que mejoramos el abastecimiento de medicamentos del año pasado. O sea, fíjense con qué reto, organizando, integrando, produciendo, mejorando el abastecimiento de medicamentos, pero exportando más también, porque había que hacer todo esto, resolviendo los problemas y cumpliendo los compromisos de exportación para que entraran los ingresos y para que también se aportara al país lo que había que aportar y se siguiera desarrollando la entidad.